¿Quién crees que es la persona más influyente de toda la historia? ¿Un científico? ¿Un líder religioso? ¿Un conquistador? Todos tenemos nuestras opiniones, pero hoy vamos a explorar una lista que ha generado debate por décadas. No es mi opinión, sino la del astrofísico y autor Michael H. Hart, quien en su libro Los 100 se atrevió a clasificar a las figuras más determinantes de la humanidad. Y te aviso, el orden te va a sorprender. Olvídate de lo que siempre te han contado, porque vamos a desvelar el ranking original y a analizar por qué estas 10 personas, para bien o para mal, moldearon el mundo en el que vivimos hoy. ¿Estás listo? Empecemos el conteo. En el número 10 tenemos a un hombre cuyo nombre es sinónimo de genialidad, Albert Einstein. Aunque muchos lo pondrían más arriba, Hart lo sitúa aquí. ¿Por qué? Su teoría de la relatividad, especialmente la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, no solo revolucionó la física, sino que sentó las bases para la era atómica. Su trabajo fue crucial para el desarrollo de la energía nuclear y, lamentablemente, de la bomba atómica. Aunque Einstein era un pacifista declarado y luego lamentó su papel indirecto en su creación, su influencia es indeniable. Pero Hart argumenta que, a diferencia de otros en esta lista, sus descubrimientos habrían sido hechos eventualmente por otros físicos. Aún así, en 2025 su legado sigue vivo. El GPS de tu teléfono funciona gracias a sus teorías, y la búsqueda de una teoría del todo en la física moderna sigue sus pasos. Einstein no solo cambió la ciencia, cambió nuestra percepción del universo. Subiendo al puesto número 9, encontramos a Cristóbal Colón. Para muchos, un héroe descubridor, para otros, el iniciador de un genocidio. Hart lo incluye no por su moralidad, sino por su impacto brutal y duradero. Su viaje de 1492 no solo descubrió un continente para los europeos, sino que conectó dos mundos que habían evolucionado por separado durante milenios. Este encuentro provocó el intercambio colombino. Alimentos como la papa y el maíz viajaron a Europa, cambiando la dieta mundial y causando explosiones demográficas. Pero también llevó enfermedades que diezmaron a las poblaciones nativas y abrió la puerta a siglos de conquista, colonización y esclavitud. En 2025, el legado de Colón es más polémico que nunca. Su figura desata debates sobre la herencia colonial, la justicia racial y la forma en que contamos la historia. Su influencia no está en su intención, sino en las consecuencias monumentales y a menudo trágicas de sus acciones. En el número 8, un inventor que literalmente iluminó el mundo, Johannes Gutenberg. Antes de él, los libros eran tesoros raros, copiados a mano por monjes, accesibles solo para la élite. El conocimiento estaba encerrado. Gutenberg no inventó la imprenta. Esa ya existía en China, pero sí perfeccionó la imprenta de tipos móviles de metal, una tecnología que permitía producir libros de forma masiva y barata. El resultado, una explosión de información. La Biblia de Gutenberg fue solo el comienzo. Folletos, panfletos y libros comenzaron a circular por toda Europa, difundiendo nuevas ideas. La Reforma Protestante de Lutero, la Revolución Científica, la Ilustración, ninguna de estas habría sido posible a la misma escala sin la imprenta de Gutenberg. Hoy, en plena era digital, su invento parece lejano, pero él fue el primer disruptor de la información. Creó la primera red social del mundo, una red hecha de papel y tinta que democratizó el conocimiento y cambió para siempre el poder de la palabra escrita. Llegamos al número 7, y aquí tenemos a Cai Lun, un nombre que quizás no te suena tanto, pero cuyo invento usas todos los días. Cai Lun fue un eunuco de la corte de la dinastía Han en China, a quien se le atribuye la invención del papel alrededor del año 105 después de Cristo. Antes de él, se escribía sobre tablillas de bambú, seda o papiro, materiales caros, pesados o frágiles. Cai Lun desarrolló un proceso para fabricar hojas a partir de fibras vegetales como la corteza de morera, redes de pesca y trapos viejos. Creó un soporte para la escritura barato, ligero y duradero. China guardó el secreto de la fabricación del papel durante siglos, lo que le dio una ventaja cultural y administrativa enorme. Cuando la técnica finalmente se extendió por el mundo árabe y llegó a Europa, preparó el terreno para la imprenta de Gutenberg. Sin Cai Lun, no hay Gutenberg.
Sin papel, nuestra civilización sería irreconocible. Cada libro, cada documento, cada billete es un eco de su genialidad. En el sexto lugar, San Pablo. Ojo, no Jesús, sino Pablo de Tarso. Hart hace una distinción clave. Mientras Jesús fundó las bases éticas del cristianismo, fue Pablo quien lo transformó de una pequeña secta judía a una religión mundial. Pablo, un ciudadano romano que inicialmente perseguía a los cristianos, tuvo una conversión dramática y se convirtió en su misionero más incansable. Viajó por todo el Imperio Romano, fundando iglesias y predicando un mensaje radical: que la salvación a través de Cristo estaba abierta a todos, no solo a los judíos. Sus cartas, que forman una parte enorme del Nuevo Testamento, definieron la teología cristiana. Conceptos como el pecado original, la justificación por la fe y la naturaleza divina de Jesús fueron articulados por él. Sin Pablo, es muy probable que el cristianismo hubiera desaparecido o permanecido como una corriente menor dentro del judaísmo. Él fue el arquitecto, el estratega y el gran propagandista de la fe más grande del mundo. Entramos en el top 5, y aquí está Confucio. Vivió en China hace más de 2500 años, pero su pensamiento sigue siendo el pilar de la civilización china y de gran parte de Asia Oriental. Confucio no fue un líder religioso, sino un filósofo y un funcionario que buscaba restaurar el orden social en una época de caos. Su filosofía, el confucianismo, no se centra en dioses o en el más allá, sino en la moralidad práctica, la ética personal y social. Promovió valores como la piedad filial, el respeto a los mayores, la importancia de la educación y el gobierno de líderes virtuosos y competentes. Sus enseñanzas, recogidas en las Analectas, se convirtieron en la base del sistema educativo y de la burocracia imperial china durante 2 milenios. Su influencia es tan profunda que para entender la China moderna, sus relaciones familiares, su cultura de trabajo y su estructura política, es imprescindible entender a Confucio. Su legado demuestra que las ideas pueden ser más poderosas y duraderas que cualquier imperio. En el número 4, Buda. Nacido como Siddhartha Gautama, un príncipe en el actual Nepal, renunció a una vida de lujos para buscar la iluminación y una solución al sufrimiento humano. Tras alcanzar el nirvana, se dedicó a enseñar el camino que había descubierto: el óctuple sendero, un código de conducta ética y disciplina mental. El budismo, a diferencia de otras religiones, no se centra en un Dios creador, sino en el autoconocimiento y la superación del deseo como fuente de todo dolor. Su mensaje de paz, compasión y no violencia ha influido a cientos de millones de personas durante más de 25 siglos. Aunque su impacto geográfico fue menor que el del cristianismo o el islam, su filosofía ha permeado profundamente en Occidente en las últimas décadas. Conceptos como el mindfulness o la meditación, tan populares hoy en día para combatir el estrés y la ansiedad, tienen sus raíces directas en las enseñanzas de Buda. Demuestra que la influencia no siempre se mide en conquistas, sino en la capacidad de transformar la conciencia humana. Llegamos al podio. En el número 3, y esto sorprende a muchísima gente, Michael Hart coloca a Jesús. ¿Por qué no en el número 1? Hart argumenta que aunque Jesús es la figura central del cristianismo, su influencia directa fue más limitada en comparación con la de San Pablo, quien, como vimos, fue el principal responsable de difundir y dar forma a la religión. Jesús estableció los principios éticos y morales fundamentales: el amor al prójimo, la compasión, el perdón. Sus enseñanzas, recogidas en los evangelios, han inspirado a miles de millones de personas y han sido la base moral de la civilización occidental durante siglos. Sin embargo, Hart sostiene que el cristianismo, como institución y religión mundial, es en gran parte una creación posterior, construida sobre sus enseñanzas. A pesar de su tercer puesto en esta lista, es indiscutible que la vida y el mensaje de este carpintero de Nazaret son uno de los pilares sobre los que se sostiene la historia de la humanidad. En el segundo puesto, un científico que definió nuestra comprensión del universo durante casi 300 años, Isaac Newton. Si Einstein nos abrió las puertas del cosmos moderno, Newton construyó la casa en la que vivió la ciencia hasta entonces. Su obra de 1687, Los Principia Mathematica, es probablemente el libro científico más importante jamás escrito.
En él formuló las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. De repente, el movimiento de una manzana al caer y el de los planetas en el cielo podían explicarse con las mismas ecuaciones matemáticas. Creó un universo ordenado, predecible y comprensible. Además, desarrolló el cálculo, inventó el telescopio reflector y realizó estudios pioneros sobre la luz. Su impacto fue total. La revolución industrial se basó en su mecánica. Toda la ingeniería y la física, hasta la llegada de la relatividad, se fundamentaron en su trabajo. Hart lo pone por encima de Einstein, porque sus leyes tuvieron un rango de aplicación práctica mucho más amplio y directo durante mucho más tiempo. Newton no solo descubrió las leyes del universo, nos dio el lenguaje para entenderlas. Y finalmente, en el número 1, la persona que Michael H. Hart considera la más influyente de toda la historia es Mahoma. Esta elección es, sin duda, la más controvertida del libro. Hart, que no es musulmán, justifica su decisión con una lógica fría y secular. Argumenta que Mahoma es la única persona en la historia que tuvo un éxito supremo tanto en el plano secular como en el religioso. Como líder religioso, fundó el Islam, una de las religiones más grandes del mundo, que hoy cuenta con casi 2.000 millones de seguidores. Redactó personalmente su texto sagrado, el Corán, que según la fe musulmana es la palabra literal de Dios. Pero a diferencia de Jesús o Buda, Mahoma no solo fue un líder espiritual, también fue un líder político y militar extraordinario. Unificó las tribus de Arabia, creando una fuerza que, tras su muerte, conquistó un imperio que se extendía desde España hasta la India. El Islam no solo es una fe, es un sistema legal, un código social y una civilización que ha moldeado la historia del mundo durante 1400 años y sigue siendo una fuerza geopolítica y cultural de primer orden en 2025. Por esta dualidad de éxitos sin precedentes, Hart lo nombra el número 1. Y ahí lo tienes. El Top 10 de Michael H. Hart. Una lista que nos obliga a pensar qué significa realmente influencia. ¿Son las ideas, las conquistas, la fe o la ciencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como este. Hasta la próxima.